Vamos, entonces, Soledad, retomamos el proyecto. Bien, presidente. Ayer se resolvieron las indicaciones 31 y 32. Habían quedado pendientes por estar vinculadas a esas indicaciones también las indicaciones 33, 34 y 35. Las indicaciones 33 y 34 se relacionan con el artículo 57. ¿Ya? Y son de la senadora Allende y del senador Latorre para sustituir la frase no podrán postular a un permiso de residencia salvo que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 68 por la siguiente: podrán postular a un permiso de residencia el cual deberá solicitarse dentro de los últimos 30 días de vigencia del actual permiso vigente o a la prórroga correspondiente. Esto es lo que se refiere al cambio de categoría migratoria de transitorio a residente temporal. Así es. O sea, los titulares de permiso de permanencia transitoria que se encuentren en el país podrán postular a un permiso de residencia, el cual deberá solicitarse dentro de los últimos 30 días de vigencia del actual permiso vigente o a la prórroga correspondiente. Ya. Pero aquí se establecen 30 días, de los últimos 30 días de vigencia del permiso. Hoy día cuando los turistas entran tienen 90 días, ¿no? Con su permiso, señor presidente. No alcanzo. José María. Sí, señor presidente. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, son 90 días, prorrogables por otros 90 días, que es el estándar a nivel mundial. Sí. Entonces, si esto se establece de los últimos 30 días, en el fondo tendría que ser a los 150 días, a partir de los 160 días. No, 150. No, entiendo, señor presidente, con su permiso, que son en el fondo a partir del día 61 al día 90, o en el caso de la prórroga, a partir del día, porque en el fondo podría no prorrogar y acceder al derecho inmediato. En la propuesta de la oposición, por cierto. Es la propuesta de la senadora Allende y del senador Latorre. ¿A eso se refiere usted? Correcto, sí. Señor presidente. Que como dijo oposición, la oposición es muy amplia y es muy diversa. Sí, como todo en esta vida, señor presidente. Así es, estamos como en Chile vamos nosotros. No exagere, no exagere. ¿No tanto? No, porque Chile vamos se está armando por lo menos. Va mal, pero se está armando. Ya. Oiga, entiendo de los asesores míos, por lo menos, de que me sugieren que en esto, para que sea concordante con otras disposiciones, que se rechazaran estas indicaciones. Eso me dicen. Yo cumplo con señalar. Se sugiere rechazar la indicación. Está bien, vamos. Ya. ¿Las rechazarían por unanimidad entonces estas indicaciones? Flor. Yo estoy también en lo mismo. Yo no sé si el senador Colombo una emoción. El ministro, el subsecretario Gali está pidiendo la palabra para apoyar. Pero que no hable porque vamos a terminar apoyando la indicación, presidente. Claro, si no... yo diría que cuando las cosas van bien, uno sigue con el vuelito nomás. Ya bueno. Silencio más absoluto, presidente. Gracias. Ya. Muy bien, muchas gracias. Ya. No, yo veía que se la aprobaba García y Coloma, esto ya era el paroxismo. Ya. La siguiente indicación pendiente es la número 35 al artículo 68, al inciso segundo del artículo 68, que es de Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir ese inciso por el siguiente: el subsecretario del Interior podrá establecer mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular, conforme lo señala el artículo 154, número 8. Ya, esto, Francisco, yo entiendo que esto ya está. ¿Por qué lo ponemos de nuevo?
Igual Perdón, dice que se puede aprobar. Perdón, presidente, señor presidente, esto estaba aprobado previamente. No, es decir, esta indicación no, esta indicación quedó pendiente como vinculada a las anteriores. Lo que se hizo fue aprobar en una indicación 114, que es el que le entrega las facultades del 154 número 8. Eso está aprobado, pero esta en particular no. Presidente. Se me hace ver de que esta indicación se sugiere aprobar y que era parte del acuerdo. No, yo estoy repitiendo, no sé si... Perdón, ahí don Juan Pablo Ramachotti quiere decir algo, parece. No sé, a mí me parece que es evidente y obvio y está establecido en el texto del proyecto que el subsecretario puede establecer mecanismos de regularización, eso está claro. Sí. Es lo que no entendía por qué tenía que ir, bueno, pero en fin. Porque se dejó pendiente esta en particular cuando quedaron pendientes la 31 y la 32. Ya. Entonces, se aprobaría esta por unanimidad también. Presidente, el señor Ramachotti quería decir algo, presidente. Perdón, es que no veo la galería. No, sí, está, don Juan Pablo. Tiene la palabra don Juan Pablo. Sí, acá con esta indicación lo que se está haciendo es reemplazar el mecanismo de regularización a los 2 años para personas que estuvieran en situación irregular cuando cumplieran con requisitos económicos. Si bien ya está aprobada la facultad para poner mecanismos de regularización, a nosotros nos parece que es muy importante y por lo tanto nos parece insuficiente este texto, que si es que no va a haber mecanismos de regularización permanentes en la ley y que estén establecidos por ley y que esa facultad se derive a la Política Nacional de Migración, que se establezca y que vaya en sentido con otra indicación que se aprobó, que decía que el Consejo de Política Migratoria va a solicitar anualmente a la Subsecretaría informes sobre la situación migratoria del país, que la decisión de incorporar o no incorporar estos mecanismos, dado que ya no estarían por ley, sino que sería facultad del gobierno a través de la política incorporarlos, que esa decisión de incorporarlos o de no incorporarlos esté justificada a partir de los antecedentes. Entonces, lo que nosotros habíamos propuesto ahí era que el texto del artículo 68, en que se elimina el mecanismo de regularización permanente, establezca que en la política se podrán establecer mecanismos de regularización que estén irregulares dentro de Chile respecto a extranjeros, fijando en cada caso los requisitos que correspondan, pero que se expliciten las consideraciones, los fundamentos que se hayan tenido a la vista para establecer o no esos mecanismos. Y eso no lo está diciendo el texto actual. Y nos parece que es muy importante porque si es que se va a dar esa discrecionalidad al gobierno, haya elementos que permitan ver cuáles son los fundamentos con que se están tomando esas decisiones, que al final son decisiones centrales para la política migratoria del país. Muchas gracias. Bien, gracias, señor Ramachotti. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Sí, presidente. Don Francisco. Sí, presidente, lo que pasa es que la verdad es que ayer omitimos manifestarnos respecto de cuando el señor Ramachotti dijo que lo de ayer era parte de un acuerdo y que no se cumplió. La verdad es que esta norma también fue muy discutida y también fue parte de lo que conversamos. Entonces también yo creo que ahí, uno, en respeto de lo que son quizás unas lógicas informales, yo creo que aquí tenemos que respetar lo que hemos dialogado y hemos acordado. Y en ese sentido, presidente, porque la verdad es que con la aprobación de la norma de ayer, incluso esta norma carece de sentido, si es que para qué darle posibilidades de regularización al subsecretario del Interior si en realidad todos van a quedar regulares en virtud del permiso transitorio que se acordó ayer. Y entonces, además de un permiso transitorio que se acordó ayer, además queremos que cualquier persona que, habiendo podido entrar con permiso transitorio y habiendo podido regularizar su situación, no lo hizo, además el subsecretario del Interior le puede perdonar las condiciones. Entonces, yo creo que, presidente, esta fue una concesión que nosotros hicimos en el diálogo, porque creemos razonable que aquella persona que por cualquier razón quedó en condición de irregularidad en nuestro país, sea el subsecretario del Interior el que pague el costo político, presidente, de asumir la responsabilidad y otorgarle la regularidad en nuestro país. Pero
pero seguir más allá creo que podría ser excesivo, presidente. Gracias. Bueno, yo no quiero repetir la discusión del día de ayer, subsecretario, pero con todo respeto, la indicación que nosotros aprobamos tiene una interpretación totalmente distinta a la suya, y se lo digo con respeto, porque lo único que hace esa indicación, y se lo vuelvo a decir a propósito de lo que sale en el diario el día de hoy, es que las personas que entren y sinceran una situación, el permiso se va a autorizar o no se puede autorizar. No significa que porque él dice vengo a buscar trabajo, tiene inmediatamente el permiso permanente. Así es que lamento mucho las expresiones que usted hace, porque es una caricatura de lo que nosotros aprobamos ayer. Presidente, pido la palabra. Senador Coloma, tiene la palabra. Presidente, yo entiendo su posición, pero no la comparto. O sea, yo entendí... No, supongo que no. Pues, sí, pero es que como usted le plantea al senador, al subsecretario, y quiero decir que no solamente el subsecretario entendió eso. No discutamos entre nosotros, que discutimos hasta ayer. O sea, para mí la interpretación que queda es exactamente... Yo me siento que... Y ojalá no era así. Pero obviamente aquí se establece un sistema en el cual en la aduana, por así decir, se va a pedir esa visa. Y recuerde que quedó una norma general para el subsecretario eventualmente de oponerse en función de determinados temas específicos, pero no hacer caso a caso, que la regla general está establecido en función de esta autorización para pedir visa de oportunidad laboral. Y eso es lo que yo mismo le decía, que puede ser 10, 100 mil, 100 mil, 1 millón. Y eso es, a mi juicio, tener una discrepancia, pero me parece que lo que ha planteado el subsecretario, y lo hizo creo que en un buen tono, es exactamente lo que yo o algunos pensamos que va a ocurrir. Por eso que además esta indicación es importante para generarle, digamos, esa mínimo de respaldo respecto de políticas públicas que van a ser controvertidas. Probablemente estas leyes se demoran, así que ni siquiera puede ser el actual subsecretario, digamos, así que, o puede que llegue a ser, no sé, hay dilaciones, pero para cualquier subsecretario el día de mañana, creo que este tipo de medidas a mí me parece que es muy importante, presidente. Esa es mi modesta opinión. Presidente. Muchas gracias, senador Coloma. Senador Monte. El senador Lago. Yo quiero separar los dos debates, porque aquí lo que ha planteado el señor Ramachotti, me gustaría conocer la opinión del Ejecutivo, es que las medidas que se tomen tengan fundamento y que el Consejo de Migraciones reciba esa información anualmente, al menos, haga un balance, una evaluación, lo que me parece razonable, porque eso permite mayor transparencia, mayor claridad, por qué se hacen las cosas, por qué no se hacen. Yo creo que eso es lo que está planteado respecto a esta indicación de complemento. A mí me gustaría saber cómo ve eso el subsecretario, independiente de la discusión de lo que votamos ayer. Senador Lago. Solamente para mantener un poquito el espíritu, ya, voy a hacer una jornada larga esta y mañana, etcétera. Yo quiero decirle que yo leí la nota del Mercurio y claro, uno puede caricaturizar que van a venir los turistas laborales. Yo le puedo decir que van a venir turistas laborales encubiertos, porque van a entrar como, si se aprueba lo del gobierno, entran como turistas y automáticamente después empiezan a buscar pega y quedan como irregulares. Digan usted, laborales van a ser todos, parece. La pregunta es si van a ser irregulares de partida o vamos a tener una capacidad de seguimiento y de ver qué ocurre con las personas que llegan. Dicho eso, ¿ya? Y respecto al tema del comento, yo insisto en que en esta materia entiendo que había un acuerdo de otra naturaleza, que esta indicación habría que aprobarla, y me parece a mí que además en la administración pública casi todo tiene que ser fundado en la resolución del Ejecutivo, de la administración pública, indican acá, incluso hay que ver el artículo 8 de la Constitución, que establece que todos los actos de administración pública deben ser fundados, y eso es lo que se está reiterando acá en esta indicación. Eso. Bien. Subsecretario. Presidente, yo la verdad es que no quiero que cambie el tono de la discusión, al revés, y todo lo contrario, lo que yo hice fue levantar, y probablemente lo que sacaron en el Mercurio fue en base a lo que yo dije en la comisión de ayer, presidente, así que yo creo que ahí yo no he tenido un discurso distinto del que le daba en la comisión al que le he dado a los medios de comunicación. Lo que sí, presidente, es que no son independientes. Usted dice, no volvamos a la discusión de ayer. Lo que pasa es que no son independientes porque la facultad de regularización que se le da en virtud de este artículo al subsecretario del Interior es justamente para hacerse cargo de lo que mencionaba el senador Lago, presidente. Que efectivamente lo que estamos tratando de hacer es administrar este flujo de personas, ¿no es cierto? ¿Cómo evitamos al máximo lo que muy bien dice el senador Lago, que es que
cómo evitamos que gente defraudando la ley llegue a nuestro país a buscar empleo declarando una cosa distinta. Y nosotros creemos que la mejor forma de hacer eso es que llegue a nuestro país, aquellos que vienen a trabajar a nuestro país, declaren previamente que vienen a trabajar a nuestro país. Eso, y la indicación aprobada ayer dice, no, eso basta con que lo declaren frontera cuando ya está en nuestro país. Nosotros creemos que eso es una mala política pública, que es distinto. Pero, y tiene relación con este artículo, porque esta es la norma de excepción, presidente. Es decir, aquella persona que por cualquier razón, con cualquier regulación, esta persona ya está en Chile y está en condición de irregularidad, sea porque se le venció su visa temporal, sea que se le venció su permanencia transitoria con oportunidades laborales aprobadas ayer, o sea que entró como turista y se le venció su permiso turista, quedó en condición de irregularidad, otorguémosle al subsecretario una facultad para que pueda regularizar. Y yo creo que con eso estamos de acuerdo. Y lo que se planteaba es algo que ya se contempló, y ahí, senador Montes, lo que usted dice que la obligación de darle información al Consejo ya fue aprobado, y creo que en eso también estamos plenamente de acuerdo. Una buena política pública, una buena política migratoria formulada por el Consejo de Política Migratoria se basa en tener correcta información respecto de cómo opera el sistema. Y eso ya quedó aprobado en las facultades del Consejo y en las obligaciones que tiene el servicio respecto al Consejo. Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es aprobar simplemente esta obligación excepcional del subsecretario para regularizar. Y creo que está redactada en correctos términos, y así lo habíamos conversado con los asesores parlamentarios. Lo único que yo planteaba es que esta facultad de regularización ahora va a ser más importante y quizás menos excepcional como consecuencia de la indicación aprobada ayer. Bien. ¿Alguien más? Sometemos a votación, señora secretaria, la indicación. El señor presidente pone en votación la indicación 35, que sustituye el inciso segundo del artículo 68. Senador Lagos. A favor. Senador Montes. Perdón, que está en un mensaje. Perdón, senador Montes dijo que aprueba. Apruebo, sí. Senador Coloma. A favor. Senador García. A favor. Presidente. A favor. Queda aprobada entonces por unanimidad de los miembros de la comisión la indicación 35. Enseguida está pendiente también la indicación 36. Esta indicación incorporaba en el inciso segundo del artículo 69 dos numerales, los numerales 13 y 14. Respecto del numeral 13, quedó pendiente una precisión. Incorpora, esto se refiere a las subcategorías de residencia temporal. Entonces la indicación 36 y la 37 de la senadora Allende y el senador Latorre agregan el numeral 13 que señala mujeres víctimas de trata y tráfico de migrantes o de violencia de género o intrafamiliar. Aquí se produjo una discusión respecto de la necesidad de hacer una precisión de si esto tenía que ser en conformidad a la legislación aplicable o algún tipo de precisión de respecto de cómo se iba a determinar, porque era demasiado amplio los términos que estaba planteado según sostuvo el Ejecutivo. Y por eso quedó pendiente para revisar la redacción. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra respecto a esta indicación? Yo voy a remitir a hacer una ayuda de memoria, porque como tengo a alguien que me está apoyando en esto, me señala que se entendía que esto estaba aprobado, el concepto en general, pero que el Ejecutivo había quedado tal vez de mejorar la redacción, porque parece que había acuerdo en el concepto de fondo que está cautelando esta indicación, pero que se iba a mejorar la redacción. No sé si será, por lo menos es la recolección que yo tengo de lo que ocurrió ahí. Eso mismo, senador, precisamente en torno a lo que estoy señalando yo.
Se aprobó el número 14 sin problema, y el número 13, si bien había acuerdo en la idea, se consideró por el Ejecutivo que había que hacer algún tipo de precisión en la redacción. Sí, entiendo que los representantes del Ejecutivo habían sugerido establecer una mayor precisión, incorporando una frase que, comillas, dice demás normas y principios del derecho aplicable, lo que deja abierta la hipótesis para una eventual legislación en la materia. Después me ponen aquí que fueron revisar las normas citadas y todo están correctos. Sí, yo quisiera, con su permiso, señor presidente y señor subsecretario, sí. Efectivamente esto fue discutido ya y previamente por la comisión, y nosotros, el Ejecutivo, hizo ver algunos temas respecto a esta indicación que no estaban bien resueltos, particularmente lo referido a, primero que todo, que la posibilidad de otorgamiento de visa de residencia para víctimas de trata de personas está ya regulado en el artículo 70 del proyecto de ley, y respecto de la violencia intrafamiliar también tiene una regulación en el artículo 76, inciso cuarto y siguientes del proyecto de ley. Por tanto, lo que correspondería que fuera estrictamente regulado fuera lo referido a tráfico de migrantes y violencia de género. En estos puntos se señaló por parte del Ejecutivo, respecto al tráfico de migrantes, la problemática asociada a generar un visado de esta naturaleza, porque si uno habla de mujeres víctimas de tráfico de migrantes, tenemos que entender que el delito de tráfico de migrantes es un delito en contra del orden público, en cual la víctima, comillas, es el Estado. Por cuanto el traficado, que también en fondo sin duda es una situación lamentable y dramática, pero es el traficado el que paga a un coyote para cruzar la frontera. En este caso se le estaría dando una categoría migratoria especialmente a personas que cruzan clandestinamente la frontera. Por tanto, podrían alegar la calidad de traficado una persona que voluntariamente y por deseo propio cruzó la frontera, lo cual evidentemente podría eventualmente generar una situación curiosa o más bien que sería insostenible para la política migratoria, en el sentido de que cualquier persona que cruzara ilegalmente la frontera de forma clandestina podría alegar que fue víctima de tráfico de migrantes. Por tanto, mujeres, por cierto. Por tanto, es una situación que nos parece en extremo problemática, porque cualquier ingreso clandestino de mujeres podría dar derecho a una visa de esta naturaleza, lo que está, por cierto, vinculado con el artículo 13 de la ley, que ya se otorgó, ya se fue aprobado por esta comisión, una visa garantizada para mujeres también víctimas de tráfico de migrantes, que también nos parece problemático. Y el segundo punto que se planteó es respecto de violencia de género, que más allá de debates conceptuales respecto de la pertinencia o no de la existencia efectivamente de violencia en contra de la mujer, es que no existen tipos penales definidos específicamente en nuestra legislación actualmente, más allá de que hay proyectos de ley en curso respecto de la violencia de género. Por tanto, nos parecía problemático su aprobación en estos términos. Efectivamente hubo conversaciones para tratar de llegar a un consenso, pero no fue posible alcanzar un texto que fuera satisfactorio para todos. Eso, señor presidente. Ya, o sea, no están en disposición de agregar la frase de más normas y principios del derecho aplicable, porque ahí no estamos adelantando lo que claramente en algún momento va a haber una legislación respecto de equidad de género, que es lo que fue la discusión que tuvimos largo aquí. Perdón, alguien, don Francisco, tiene la palabra. Sí, presidente. Lo que pasa es que aquí yo quiero volver para situar dónde está este artículo. Esto de nuevo es el centro de la política migratoria. Es el artículo 69, que es el decreto que fija las categorías migratorias. En la categoría de residencia temporal, aquellas categorías que tienen que necesariamente regular la política migratoria. Entonces estamos forzando que la política migratoria tiene que tener una categoría para aquellas mujeres que sean víctimas de trata y tráfico de migrantes o de violencia de género o intrafamiliar. Y el problema ahí, presidente, de nuevo, es que ya sea
aquellas personas que llegan a frontera ahora, solicitores su permiso, o los que llegan al consulado, van a tener acceso a esta categoría migratoria. Yo entiendo que esto, en la lógica que fue el debate también, son aquellas personas que estando en nuestro país, son víctimas de trata o de violencia intrafamiliar de acuerdo con nuestra legislación. Y en ese caso, esa persona, para que no quede sujeta, por ejemplo, a una dependencia, como consecuencia de que su condición migratoria depende de quién puede haber sido su empleador en el caso de la trata, o su familiar en el caso de la violencia intrafamiliar, poder otorgarle a ellos una protección especial, dándole una residencia temporal en Chile para que su vulnerabilidad no se vea agravada como consecuencia de su condición migratoria. Pero esto es tan amplio, presidente, y incluye cosas tan distintas que puede generar efectos perniciosos como los que decía José María, que cualquier persona que ingrese clandestinamente a nuestro país por un paso no habilitado se declare víctima de tráfico y tengamos la obligación de otorgarle la categoría, la residencia temporal. Yo creo que eso es altamente pernicioso, presidente, y por lo tanto, en los casos en que queremos dar protección, ya está regulado, presidente, yo lo incorporaría al numeral 13. Y en cuanto al numeral 14, yo entiendo que había una redacción alternativa, porque siempre quiera aquellos extranjeros a quienes se les otorgue residencia temporal en virtud del principio de reciprocidad o en virtud de otros tratados internacionales debidamente ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Porque aquí pareciera acotarse únicamente al acuerdo de Mercosur, y que no está ratificado, y que además pueden haber otros acuerdos, podríamos tener acuerdos con la Unión Europea y esos deben estar también en el texto. Gracias, presidente. Perdón, presidente, el número 14 se aprobó efectivamente con la redacción alternativa que señala el subsecretario. Es el número 13 el que quedó pendiente. Perfecto. Sí. El 14 ya lo tenemos aprobado, pero falta que el subsecretario nos leyó que se encuentren vigentes, tengan derecho a residencia. Se sacó el Mercosur, se aprobó la redacción eso está aprobado. Alternativa. Sí. En el punto 13, a la indicación que está establecida ahí, la sugerencia que hacían por lo menos los asesores nuestros a propósito de todo el debate, y en eso trataron de llegar a un acuerdo con el gobierno que no fructificó, se agregaba en conformidad a la legislación nacional, justamente para hacer la referencia a las otras leyes o a los otros artículos en cuestión. Y quedaba como mujeres víctimas de trata y tráfico de migrantes o de violencia de género o intrafamiliar en conformidad a la legislación nacional. Esa es la propuesta que se había hecho y se había conversado. Entonces, solo un dato, sí. Creo que la protección que queremos darle ya está, ya la aprobamos. La aprobamos en el artículo, si no me equivoco, lo que dijiste tú, José María. Pero yo sugiero, presidente, que para evitar justamente esa incorrecta interpretación del texto, que son múltiples revisiones a distintos textos legales, incluso algunos que no existen, por ejemplo el de la violencia de género, yo sugiero que no dejemos esa incertidumbre jurídica en este numeral. Bien. El senador Lago, ¿usted quería decir algo? Sí, no, era cuando usted leyó lo que usted entendía que se había sugerido por nuestros asesores, yo entiendo que ellos le habían agregado, decía 13, la indicación 13 que estaba decía, mujeres víctimas de trata y tráfico de migrantes o de violencia de género o intrafamiliar, en conformidad a la legislación nacional y principios del derecho aplicable. Agregaban esa última frase más sacramental como para encapsularlo bien. Los principios del derecho aplicable era lo que trataron de llegar a un acuerdo por sugerencia del Ejecutivo. Pero el Ejecutivo ahora dice que no es necesaria la indicación completa. Ya. Bueno, ya. Entonces, ¿qué más? Le pregunto a los colegas
si la indicación 13, agregando en conformidad a la legislación nacional, facilita la aprobación. ¿Esa es la pregunta que está haciendo al gobierno, presidente? No, a ustedes. Ya. No, si el gobierno ya dejó claro que no le gusta la indicación, Sí. no la cree necesaria. Así me pareció, por eso que... Ya. Ok. Entonces yo voy a proponer que se pueda votar la indicación con modificaciones: mujeres y víctimas de trata y tráfico migrante o de violencia de género intrafamiliar, en conformidad a la legislación nacional. Hasta ahí nomás, sin los principios Hasta ahí de nomás. derecho aplicable. Ya. Está ahí nomás, ya. El señor presidente pone en votación las indicaciones 36 y 37 con la redacción que acaba de leer. Senador Lagos, A favor de la indicación, como la leyó usted. senador Montes, Lo mismo. senador Coloma, En contra, presidenta, secretaria. senador García, En contra. presidente. A favor. Queda aprobada la indicación con modificaciones por 3 votos a favor y 2 en contra. A continuación, corresponde ocuparse de las indicaciones presentadas al artículo 130 y que quedaron pendientes. Las indicaciones 70, 71 y 72. En realidad son 5, las indicaciones 70, 71 y 72 que lo reemplazan, y luego las indicaciones 73 y 74 que hacen modificaciones parciales, una en el inciso primero y la otra para agregar inciso. ¿De quién son, presidente, secretaria? La primera indicación, las primeras indicaciones, las 70, 71 y 72, son de la senadora Allende, del senador Latorre y de los senadores Lagos, Montes y Pizarro. Esas indicaciones reemplazan el artículo 130 por otro, y en una sesión de la comisión se dio lectura a un texto alternativo, distinto de este que se había conversado con los asesores de los senadores y con los asesores del Ejecutivo, como posibilidad de alcanzar un consenso, pero respecto del cual finalmente tampoco hubo acuerdo. Sí. Yo creo que hay que verlas todas en su conjunto, porque están todas dedicadas sobre todo a la protección de los niños. Presidente, ¿quiere que lea la indicación original y el texto alternativo después? Bueno, Señor presidente. Presidente, si me permite hacer una consulta, porque reiteradamente durante la tramitación de este proyecto se hacen referencias a acuerdos, no acuerdos entre el Ejecutivo y asesores de los parlamentarios. Yo estoy seguro que nunca un asesor mío ha sido convocado para participar de ningún acuerdo, de ningún desacuerdo. Yo quería saber cuál es el procedimiento, porque en realidad cuando uno tiene que resolver estas materias, que son, para mi gusto, tremendamente sensibles, sería súper bueno saber con quién se conversa. me parece muy oportuno su consulta, senador García. Justamente porque este proyecto ha sido largamente discutido, despierta mucho interés, tiene enfoques distintos, es sensible. En el caso, cuando empezamos a tramitarlo acá y nos dimos cuenta de las diferencias que había entre el informe de la Comisión de Gobierno, el informe de la Comisión de Derechos Humanos, los cambios que se habían suscitado, en la propia comisión nuestra, al inicio de la discusión, el Ejecutivo planteó la posibilidad de reabrir algunos temas buscando un acuerdo. Y eso, acuérdense que se avanzó y se trabajó bastante, y los asesores nuestros
por instrucción nuestra, trabajaron con el Ejecutivo. La verdad, no, yo no sé si el Ejecutivo convocó a los asesores del senador García o del senador Coloma, pero en todo caso la gente que nos estaba y nos sigue asesorando a nosotros estaba con mandato, nos fueron informando de lo que sucede. En momentos hubo bastante acuerdo, se vio, y por eso revisamos prácticamente todo el texto, se vio en un momento determinado, sobre la base de ese principio de acuerdo, que se abriera un periodo de indicaciones. Acuérdense ustedes que se presentó un pedido especial, corto, breve, de indicaciones, porque sabíamos que claramente se iban a reponer otras. Y esa es la razón por la cual muchos de los principios de acuerdo que se habían adoptado, que eran bastante acotados, se han vuelto a abrir. Y en algunos casos, como se abrieron estos otros temas, por ejemplo, lo que estábamos discutiendo respecto del permiso laboral y otros, algunos acuerdos se mantuvieron y otros se cayeron. El problema que tuvimos es que además tuvimos que abrir un segundo proceso de indicaciones porque varias de las que se suponía que estaban acordadas no fueron presentadas en el momento, y eso es lo que nos tiene discutiendo el tema hasta ahora. Por eso es que se hace referencia, por lo menos en el caso nuestro, y nuestros asesores nos hacen referencia a las conversaciones que se tuvieron con el Ejecutivo y donde hubo aproximaciones y donde no. Señor presidente, sí. Si me permite, dado que yo personalmente fui el responsable por parte del Ejecutivo de las conversaciones con los asesores de los senadores de oposición, también tuve algunas conversaciones con algunos asesores, particularmente de los senadores de gobierno, pero quisiera hacer un señalamiento respecto a esta indicación en particular, porque yo creo que se han hecho un sinnúmero de referencias a acuerdos, los cuales finalmente hemos visto que no han fructificado, porque la idea inicial del acuerdo era que fuera un acuerdo completo y alcanzara todos los aspectos centrales y más complejos de la tramitación, lo cual ya no se logró. En ese espíritu, quiero señalarle que la indicación, las conversaciones que hubo respecto de este artículo, respecto a niñas y niños adolescentes, hubo un esfuerzo que estaba asociado justamente con artículos que ya fueron aprobados el día de ayer, y por tanto, dado que no hubo consenso en aquello, tampoco hay consenso en las demás materias. Por tanto, nosotros nos parece, por lo menos las instrucciones que se recibieron en su momento, lo que corresponde es discutir respecto del texto propuesto en las indicaciones y no los textos que hayamos trabajado los asesores, dado que estos finalmente no fueron concordados y no fueron aprobados para ser sometidos en definitiva a esta comisión. Muy bien, se le agradece, José María. En todo caso, como hemos hecho en todo el proyecto, sobre la base de las indicaciones, si hay propuestas de modificaciones, se hacen sobre las indicaciones presentadas. Sin duda, presidente. Y entonces lo que podemos hacer es, si quieren, nosotros leer lo que es la propuesta de indicaciones modificadas que han trabajado nuestros asesores, y las vamos a presentar las modificaciones solamente con la opinión nuestra, entendiendo que el Ejecutivo no está de acuerdo. Algunas son de forma y otras son más importantes. Si quiere la leo yo, Sole, mejor. Bueno, no sé presidente. Si tiene la propuesta modificada. Entiendo que tengo la última versión, pero por si acaso, presidente, lea vamos cotejando entonces para que cumplamos con la formalidad. El artículo 130. Procedimiento respecto de niños, niñas y adolescentes. Punto. Los niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados que, disponiendo de compañía, se hayan separado de sus padres y no contaren en cualquiera de dichas situaciones con la autorización del inciso primero del artículo 28 o con documentos de viaje, no podrán ser expulsados. La autoridad encargada de la protección de niños, niñas y adolescentes deberá solicitar al tribunal competente que adopte las medidas de protección que sean pertinentes
de acuerdo a la normativa vigente, dando cumplimiento a los principios de interés superior del niño y su derecho a ser oído. Esta solicitud deberá presentarse en el plazo más breve posible. Los niños, niñas y adolescentes no acompañados quedarán bajo el cuidado de la autoridad encargada de la protección de niños, niñas y adolescentes mientras se adopten las medidas de protección que ordene el tribunal competente. No podrá privarse de libertad de extranjeros, niños, niñas y adolescentes para hacer efectiva esta medida. La autoridad encargada de la protección de niños, niñas y adolescentes informará a estos de sus derechos, conforme a la normativa vigente en materia de niñez y adolescencia, de los servicios a los que tiene acceso, así como del lugar y condiciones en que se mantendrá en el país mientras se adopten las medidas de protección que decida el tribunal competente. La autoridad encargada de la protección de niños, niñas y adolescentes, previa determinación de su identidad y filiación, promoverá la búsqueda de familiares adultos, tanto en el territorio nacional como en su país de origen o residencia, pudiendo coordinarse con el consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente. Con objeto de coordinar esta búsqueda, se podrá notificar al consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente, de su ubicación y condiciones, conforme al interés superior del niño, debiendo escucharse al menor y a la autoridad responsable de su cuidado. El servicio otorgará, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 y en tanto se resuelve su situación, un visado de residencia en favor del niño, niña o adolescente, a solicitud de la autoridad encargada de su protección, la que será expedida de forma inmediata y con plena vigencia, previa verificación de su identidad y filiación. Después dice, en caso de que el tribunal competente, de acuerdo a los principios señalados en el inciso segundo de este artículo, estime necesario que el niño, niña o adolescente retorne a su país de origen o a otro en el que resida su familia, la autoridad encargada de su protección coordinará el procedimiento de retorno y dispondrá de los recursos necesarios para la adopción de esta medida. Las condiciones bajo las cuales se implementará dicho procedimiento serán establecidas por el reglamento. La decisión de retorno será adoptada por el tribunal competente mediante resolución fundada, la que podrá ser impugnada conforme a lo que establece la normativa vigente aplicable a procedimientos en que se adopten medidas de protección respecto de niños, niñas y adolescentes. En la resolución que decrete la medida precedente, el juez siempre designará al niño, niña o adolescente un representante de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 19.968. En ningún caso se podrá ordenar la prohibición de ingreso de un niño, niña o adolescente que haya sido retornada conforme a lo señalado en este artículo. Esa es la propuesta. Es igual a la que tiene usted, ¿no? No, no era la misma. ¿No era la misma? No, no era la misma. Ya. Bueno, le voy a pedir que se la envíe en soledad. No, me la mandaron esta recién. ¿Me la mandaron? Sí, Ya. me la mandaron. Ok. Veo que están más eficientes que yo. Bien. Entonces, ¿El Ejecutivo no le parece esta formulación? Presidente. ¿Alguien del Ejecutivo pide la palabra, don José María? Lo que pasa, presidente, es que esto es todo parte de un acuerdo completo. Entonces, entendemos de que si no se logra un acuerdo completo en materias claves, no tiene sentido otorgar el patrocinio ejecutivo en una norma que requiere iniciativa exclusiva del presidente de la República. Muy bien. Presidente, solo para aclarar también, yo creo que en esto compartimos el espíritu 100%. Yo creo que aquí no hay duda. ¿Cuál es el debate que estamos sosteniendo, presidente? Estos son niños, niñas o adolescentes que están no acompañados en nuestro país y que alguien se tiene que hacer cargo de ellos, ¿no? Y eso va a ser muy claro. ¿Cuál es la política razonable de tener aquí? Uno, el principio número uno, el interés superior del niño, y por lo tanto la protección de ese niño. La pregunta es cómo protegemos mejor a un niño, niña o adolescente extranjero que se encuentra solo en nuestro país. Y ahí la verdad es que tenemos distintas opciones. La opción que estaba tomada en el retorno asistido es que la primera opción del Estado debe ser retornar a ese niño a su país de origen.
La primera opción del Estado debe ser retornar a su país, a ese niño a su país de origen con todas las medidas de protección que corresponden. Y por eso no constituye una expulsión, sino que un retorno asistido de ese niño. Él es sujeto de protección y no sujeto de sanción. Y por lo mismo, lo que hace la indicación es luego darle facultades, al igual que lo hacemos nosotros, presidente, a la orgánica a cargo de la protección de los niños, que se haga cargo de ese niño. Primero para protegerlo en Chile y luego para ayudarlo en su proceso de retorno. ¿Dónde está la diferencia, presidente? Que nosotros no queremos que los niños sean utilizados como punta de lanza en procesos migratorios irregulares. Por lo tanto, no queremos que entre un niño y que después venga su padre, su madre, sus familiares a solicitar regularizar su condición migratoria en virtud de que ese niño que entró solo a Chile, sin familiares, se le regularizó su situación en Chile. Entonces, aquí la diferencia, presidente, es que el tribunal no tiene que resolver la condición migratoria. Lo que tiene que resolver el tribunal es cuál es la protección que se le debe dar a ese niño. Y en caso de que sea necesario, el servicio, como lo hace hoy día, el servicio de protección de menores debe requerir al Ministerio del Interior, al Departamento de Extranjería y en el futuro, si es que logramos aprobar este proyecto, al Servicio Nacional de Migraciones, que le otorgue protección a través de una residencia temporal. Entonces, quizás la única diferencia que tenemos entre los dos textos es que tomar las medidas adecuadas para que ese niño no sea utilizado, y dos, que no sea el tribunal el que se meta en la política migratoria porque carece de una visión global del fenómeno. El tribunal está resolviendo la protección de ese niño, y eso es correcto, pero que por lo tanto no se meta en la condición migratoria del niño, porque la mejor forma de protegerlo en materia migratoria probablemente sea una decisión más bien ejecutiva del servicio de protección con el servicio de migración. Y por eso eso está contenido, presidente, en el texto que nosotros habíamos propuesto del retorno asistido de los niños no acompañados, que fue aprobado en la Comisión de Gobierno. Pero lo único es que, por lo tanto, no queremos darle facultades migratorias al tribunal en este caso, presidente, y eso es todo lo que la diferencia. Le agradezco la aclaración, porque no es bueno que se piense que están en contra de todo lo que implica la protección a niños, niñas o adolescentes que puedan encontrarse en esa situación. Bien, voy a proceder a votar la indicación con la modificación que leí, el 130. Presidente. ¿Quién está pidiendo la palabra? Senador García, lo escucho. Presidente, yo veo que ahí se están entregando facultades a tribunales. Yo no sé si esas facultades existen hoy día, y si no existen, me imagino que requiere consulta a la Corte Suprema. Presidente. Respecto de esto, ¿no? Y se aprueba la norma, se envía el oficio respecto. Presidente, ¿esto es admisible o la iniciativa del Ejecutivo? Me gustaría preguntarle a usted o a... Lo que pasa es que es una modificación al artículo 130, senador, es que casi, como decía el subsecretario, tiene algunas modificaciones, pero está dentro del contexto. Sí, pero eso no alcanza, eso no basta. No es darle nuevas facultades a un tribunal, porque las facultades ya existen. Está dentro de la norma de protección y cuidado del interés superior del niño. Pero yo entiendo que no es así, presidente. Entiendo que hay facultades a los jueces. Don José María. Señor presidente, si me permite, en la discusión previa que hubo sobre este artículo, justamente fue la Secretaría la que levantó el tema de la admisibilidad de la indicación, en tanto esta requeriría patrocinio del Ejecutivo. Por tanto, se entiende que debiera recabar, o sea, cuando que la Secretaría reitere ese punto, si es que debe someterse a un examen de admisibilidad. Y en segundo lugar, también señalar que la propuesta del Ejecutivo
se hace cargo de lo que señala la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la opinión consultiva 21 de 19 de agosto de 2014, que señala que el Estado debe asegurarse que los adultos no sean utilizados para sus propios fines migratorios, asegurarse que los adultos no utilicen los menores para sus propios fines migratorios. Por tanto, en ese sentido, complementar lo que señaló el subsecretario Gali previamente. Presidente. ¿Quién más había solicitado la palabra? El senador Ramachotti. No, senador, no le ponga senador Ramachotti, ya eso ya. Perdón. Gracias, presidente. Eso cara triste, imagínate, no tiene ninguna gana. Don Juan Pablo, tiene la palabra. Gracias. Yo creo que siempre hay ganas. Yo nunca he visto un asiento vacío en el Senado. No se demoran una semana en rellenar los cubos. No, me refiero cargos, perdón. Gracias, presidente. Respecto a la consulta que se había hecho sobre la Corte Suprema, en el informe que remitió la Corte Suprema se señala que es necesario explicitar si es que habrá y cómo se haría efectivo el control judicial respecto a las medidas que se tomen respecto de niños, niñas y adolescentes, señalando que es necesario que haya inmediación judicial respecto de esas medidas. Por otra parte, en tanto informes de la Corte Suprema como de UNICEF, como de la Defensoría de la Niñez, señalan la necesidad de que haya intervención de un tribunal no para definir políticas migratorias, sino para definir si es necesario tomar medidas como es el retorno asistido, y que haya también una posibilidad de revisión periódica de ese tipo de medidas. Y por otra parte, respecto de la redacción propuesta, algo que también la UNICEF ha hecho énfasis como muy importante es que en el inciso primero de la redacción que se propone, se señala que niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados y que no cuentan con la autorización del inciso primero del artículo 28 o no cuentan con documentos de viaje no podrán ser expulsados. Y acá algo que se señala como muy importante es que no solamente se diga que no podrán ser expulsados, sino que tampoco podrán ser devueltos en frontera. ¿Por qué es tan importante eso? Porque podría pasar, en el caso eventual de que se estén traficando niños, que si es que no vienen acompañados o no vienen con los documentos necesarios o no vienen con la autorización necesaria, en frontera esos niños reboten. Y si están siendo traficados, van a seguir siendo traficados en otro país. Entonces, lo importante ahí es que a esos niños se les deje ingresar al país y que haya un control judicial en que se determine cuál es el interés superior de ese niño, si es que tiene que ser retornado o si es que tiene que recibir algún otro tipo de medida de protección, porque de lo contrario ese niño va a ser devuelto en frontera y puede seguir siendo traficado en otro lugar, aunque no ingrese a Chile. Y por otra parte, algo que es un cambio menor en el primer inciso es que dice niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados y que no cuentan con autorización. Ahí nosotros sugerimos también, a partir de lo que ha dicho UNICEF, es que diga niños no acompañados o que no cuentan con la autorización del inciso primero del artículo 28 o que no cuentan con documentos de viaje, porque de lo contrario se puede dar la situación de que un menor que se encuentre acompañado por personas distintas de padre, madre o guardador, pero que no cuente con la autorización o documentos de viaje, no sea sujeto del procedimiento de protección, o sea, que no sean acumulativos esos requisitos, sino que sean alternativos. Gracias, presidente. Presidente. Don Francisco. Sí, presidente, que quizá, no sé si lo entendí bien, pero el hacerlo alternativo implica que un niño que cuente con la autorización de sus padres para ingresar al país, igual es sujeto de ser sometido a un sistema de protección, incluso contra la voluntad de sus padres. A mí me parece que es confuso eso, y eso es lo que lo hace alternativo, y por eso son conjuntivas la expresión. Es aquel niño que entra no acompañado y que no cuente con la autorización. Porque aquel niño que cuente con la autorización de sus padres para llegar no acompañado no es sujeto de ser sometido al Senado, presidente. Y eso a mí me parece que creo que no ha entendido bien al señor Ramachotti. Y lo contrario es lo mismo, aquel niño que viene acompañado y no cuenta con la autorización, bueno, no es sujeto tampoco de protección. No entendí muy bien. Gracias, presidente. Bien. ¿Presidente, puedo aclarar? Bueno, vamos a
Vamos a proceder a votar el texto modificado que se presentó. Yo quiero decir que las facultades de los tribunales existen respecto al cuidado del niño y son los tribunales los que definen el interés superior del niño, no la autoridad administrativa, así que no hay ninguna creación nueva o distinta. Y me extraña en realidad porque cuando se produjo este debate y estaban conversando con los asesores, se planteó que era completamente admisible. Los tribunales ya tienen las competencias porque son facultades generales. Así que, estando claros los puntos de vista, señora secretaria, sometamos a votación. El señor presidente pone en votación la redacción. Pero lo declara admisible, presidente, perdón, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Ya. Expresamente. No estuvo antes en cuestiones, eso menos va a estar ahora. No, pero yo creo que es inadmisible, pero bueno. Ah, bueno, está bien. Tiene derecho el senador. ¿Usted quiere votar la admisibilidad? Sí, porque usted planteó, presidente, si mal no recuerdo en su momento, cuando empezamos a discutir esto, usted planteó que era inadmisible, sin perjuicio de lo cual se discutió durante largo periodo. Acuérdense que esto fue hace como 3 semanas atrás, así que, y al final al final no se llegó a un acuerdo. De julio, por ahí fue. Claro, exactamente, sí, claro. Más, casi un mes en realidad. Y ahí yo no entendí a usted que usted le parecía que era inadmisible. Se planteó la duda y se disipó la duda, senador, por eso es que... Es que eso es lo que yo le pido. La referencia... O por lo menos deje constancia para no enredarlo. Deje constancia que yo considero que con mi voto que yo creo que es inadmisible, si quiere. Está bien, no, sí, está bien, por eso le preguntaba si está en su derecho de pedir la inadmisibilidad. Sí, yo la pido. ¿El resto de los colegas tienen opinión al respecto? No, yo entiendo, igual que usted, señor presidente, que este tema se discutió en su oportunidad. Yo no sé si fue hace un mes o 2 meses, porque este proyecto ha sido de un tratamiento bien extenso, además que hemos tenido que tramitarlo entre medio de otros proyectos bien importantes. Y en esta materia se habló este tema, y mi recolección de eso, y lo que me informa la asesora también, es que eso se dejó de lado, que fuera admisible o inadmisible, se dio por admisible. Con todo, si el senador Coloma quiere que votemos la admisibilidad, votémosla. No tengo problema, si quiere hacerlo, yo voy a votar que es admisible, para que queden todos tranquilos, que quede en acta, y después si quiere se puede reponer esa discusión en la sala, pero... Si me parece, ya votemos si quiere por la admisibilidad. Yo creo que es inadmisible. Yo no quiero, yo quiero que queden todos tranquilos y hicieron lo que tenían que hacer. No, está bien, tiene toda la razón, tiene todo el derecho. Tenemos todos los derechos. Bien. Sí. Estamos medio lerdos hoy día a trabajar, parece. Sí, es verdad. Solo. ¿Se va a poner en votación la admisibilidad, entonces? Eso es lo que corresponde, secretario. Bien. El señor presidente pone en votación la admisibilidad de las indicaciones 70, 71 y 72. Senador Lagos. Por favor, que es admisible, digo yo. Admisible, ya. Admisible. Sí. Senador Montes. Sí. Yo considero que es admisible, estoy en la Comisión de la Infancia, en 2 proyectos muy largos, y esto es parte de lo que se considera del ordenamiento general. Yo no veo dónde estaría la inadmisibilidad. Senador Coloma. Yo creo que es inadmisible. Yo también le pido, secretario, que usted, no ahora, revise con posterioridad la acta de la discusión que tuvimos hace un mes atrás, en donde yo recuerdo que se planteó que se requería para un eventual acuerdo en esta materia el patrocinio del Ejecutivo por que con decisiones directamente de iniciativa exclusiva del presidente. Perdón, presidente. Senador Coloma, le puedo decir inmediatamente, efectivamente la Secretaría planteó una duda sobre la materia y fue disipada inmediatamente por los representantes del Ejecutivo, que sostuvieron que no era de iniciativa. ¿Que no era qué? Que no era de iniciativa el artículo. Bueno. Está bien. Senador García. Abstención. Presidente. Admisible, secretaria. Bien, entonces se declara admisible las indicaciones por 3 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Ahora entonces, para someter a votación, presidente, la redacción alternativa propuesta para el artículo 130, al que usted ya dio lectura. Sí. Senador Lagos. Se fue en este minuto de... Se fue, Ricardo. ¿Se aburrió?
Media vez que le toca votar Es que vamos a tener que esperar Claro, un es que momento. no le gusta votar antes. El senador Montes tampoco está presidente en este momento, entonces. O sea, están, pero deben haber... Una buena oportunidad para votar, ¿o no, presidente? ¿Cómo? Una buena oportunidad para votar, le digo. Apurémonos. Ya. Así ganamos por Bocover, dice usted. No, presidente, jamás. Futbolísticamente ha pasado. Abandono. Nos va a agradecer, subsecretario, que se apruebe este texto tal como está. Soy muy respetuoso, presidente, de la facultad legislativa. Voy a pedir que los llamen. Sigamos por mientras lo esperamos. Ahí llegó, igual se nos- señor. Casi nos ganan por Bocover, Carlos. Sí, Por lo menos ahora estamos en empate. A favor del texto propuesto. Se nos perdió, llegó el agua y se nos perdió Coloma ahora. No, yo estoy. Yo Ahí, estoy aquí. es que se borró la imagen, ya. Estoy al acecho. Sí, secretario. A ver, entonces retomo se está tomando votación del artículo 130 en la redacción alternativa propuesta. Senador Lagos, A favor. el senador, A favor, Montes, ya, sí. el senador Montes ya votó a favor. Senador Coloma, En contra, creo que lo que venía el Ejecutivo y las comisiones de gobierno resolver de mejor manera el tema que obviamente nos inquieta a todos y que tiene que estar en armonía con las políticas públicas en materia de extranjería y las facultades, tanto de la autoridad correspondiente al ministerio, que son distintas de las autoridades judiciales. Voto en contra de la indicación. senador García, Me abstengo. presidente. A favor. Quedan aprobadas con modificaciones las indicaciones 70, 71 y 72 por 3 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Soledad, ¿cuánto nos queda? Estamos en la hora. Nos quedan, sí, lo que pasa, quedan varias indicaciones todavía. Llegamos mañana, ¿no? Sí, quedan varias, o sea, por lo menos para media hora, yo creo, presidente. Ya. Es Es que estamos bien pasados de la, Sí. bien pasado la hora, van a ser las 2:30. Sí. Yo estoy fregado también. Entonces, les sugiero lo siguiente. Yo no tengo claro qué va a pasar mañana, porque ayer se dio cuenta en la sala del proyecto de protección social, de protección al empleo. Ese proyecto debiéramos verlo en algún momento, esta semana, como sea. Hoy día lo veo difícil porque la sala suspendió el debate respecto de los incentivos tributarios. Y hay una ¿Cómo? ¿Qué pasó? Hay una cantidad ¿Cómo? muy grande de inscritos. A ver, No presidente, no le escucho, presidente. Se escucha usted nos pésimo. está golpeando con la información, cuéntenos. ¿Qué? No, lo que pasa es que para poder citar una reunión mañana, voy a tratar de ver qué es lo que pasa con la discusión del proyecto de protección al empleo, que aprobamos nosotros ayer y se dio cuenta ayer en la sala. Ayer al inicio yo le planteé a la presidenta, en nombre de la comisión, de que este proyecto había sido despachado por la Comisión de Hacienda, que va unánime, que se hizo la salvedad respecto al tema de las trabajadoras de casa particular, se planteó ahí que se patrocinara por parte del gobierno el proyecto que ya tienen presentado algunos senadores en la misma línea de lo que planteó la ministra. La ministra también se comprometió a sacar esta legislación especial distinta al proyecto que nosotros aprobamos lo más rápido posible. Y ahí entonces se dijo que cuando se diera cuenta se iba a ver si se incluía de alguna forma en la tabla de hoy día o en una posible sesión de mañana. Entonces, por eso no me atrevo a fijar una hora todavía de sesión de comisión. Veo difícil que lo veamos hoy porque estamos con el proyecto de incentivos tributarios, con la discusión en marcha. Se trasladó para hoy día, como era el acuerdo de comité del día lunes. El día lunes los comités acordaron comenzar a tratar
incentivos tributarios y que la discusión, si no se terminaba, seguía el miércoles. Por lo tanto, hoy día seguimos con esa discusión y hay una cantidad muy grande de inscritos, entonces incluso veo difícil que podamos despachar incentivos tributarios hoy día. Ustedes fueron testigos de lo que se generó como debate respecto de las pymes, tanto el día lunes como ayer. Y presidente, perdone, presidente, tengo que partir, me voy a conectar, presidente, perdone. Vaya nomás, don Francisco, no hay problema, si nosotros estamos viendo, ordenando nuestro funcionamiento interno. Gracias, presidente. Que le vaya bien. Gracias. Si le va bien a usted, le puede ir bien a los chilenos. Que le vaya bien. Que le vaya muy bien. Chao. Presidente, lo que no estoy entendiendo de todo lo que usted está diciendo, porque podemos andar todos lentos hoy día, es que tal vez no se vota el proyecto de medidas tributarias. ¿Eso está diciendo? Lo que pasa es que como sabemos cómo funciona la sala y los tiempos que se requieren, es un temor más bien. Faltan más de 20 senadores inscritos que hablen. El acuerdo es que hablen 5 minutos. Los que quieran, por supuesto, pero están muchos inscritos. Claro. Y después 3 minutos para fundamento de voto. Si usted saca la cuenta, si hablan los 20 que faltan, o 21, o 22, son 100 minutos. Y la sesión empieza a las 4, se supone, termina a las 8, y hay un par de proyectos que son de fácil despacho, entre comillas. Los fácil despacho en esta forma de funcionamiento se transforman también en discusiones como ayer de 1 hora y media, 2 horas. El proyecto de los alimentos, que era fácil despacho, estuvimos 2 horas. Es un acto de realismo nomás lo que estoy diciendo. ¿Cuándo vence la urgencia del proyecto de protección del empleo? ¿El lunes? Esa creo que vence el 9 parece, el domingo. ¿El domingo? ¿El domingo? Ya. Perdón, presidente. Bueno, pero todos sabemos la urgencia del proyecto de protección de empleo, todos sabemos. La urgencia de tributaria ya está vencida. No, parece que la renovaron. La renovaron, sí. Y también vence el 9. Ya. Así que en eso es lo que estamos. Entonces, lo que sugiero es que tratemos de hablar con la mesa para que nos den señales de cómo piensan ordenar el debate de estos días con los temas, porque también hay otros colegas que están pidiendo incorporar otros proyectos que también son importantes. O sea, mañana hay sesión especial también. Sí, la sala está citada de 11 a 14 por Araucanía. Por la situación de la Araucanía. Hoy día estamos de 15 a 16 a 15:45, parece, por la votación del ministro Mera. Bueno, después tenemos la sesión hasta las 20 horas. Mañana sesión especial. Además, lo del ministro Mera, que no es para 15 minutos. Se me había olvidado esa parte. Presidente. Entonces estaríamos, si no hay sesión mañana, salvo la especial, nosotros podríamos continuar con este proyecto en la tarde nomás, o a las 2:30, a las 3 será. De 3 a 4 y lo despachamos. ¿Cuál? Migración es lo que nos queda, pues. Pero si migración nos tiene que acompañar todo el año, presidente. Pero si este se supone que estamos pagando nuestros pecados. Ya, o sea, es como un acto de masoquismo esto dice. Pero lo podemos continuar. Estar ahí. No, ya, entonces mañana en la tarde, perfecto. No hay problema. ¿Y la mañana tienes problema temprano? ¿Tienen relaciones exteriores? Sí, yo tengo desde las 9 de la mañana tengo comisiones. Bien, sí. De la tarde entonces, ya. Ya, de 3 a 4, porque si hay sesión especial o se cita para la tarde, será a partir de las 4. Presidente, ¿sí? Para cerrar el tema del artículo 130, ustedes habían presentado, senadores Lagos, Montes y Pizarro, habían presentado 2 indicaciones más que hacían modificaciones parciales, pero respecto del texto primitivo, que entiendo que darían ustedes por retiradas en atención a la aprobación del anterior. Aprobando el 130, claro. Es para formalizar ese aspecto, para cerrarlo, ¿ok? Está bien. Ya, lo hacemos así entonces. Muy bien. Y citamos para mañana de 15 a 16. Sí. Bien. Muchas gracias a todos, gracias a don José María, don Juan Pablo, todos nuestros asesores que están por ahí, y a los colegas, y
a Soledad y don Eduardo. Nos vemos más rato. Luego que sí. Levanta la sesión. Buenas tardes, hasta luego. Gracias.